El tema que voy a compartir esta noche lo titulé Redención por su sangre. ¿Cómo se llama el tema de esta noche? Redención por su sangre. Y vamos a dar inicio a una serie durante todo el mes donde vamos a estar estudiando los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. Y estoy seguro que por cada uno de los derramamientos de su sangre nosotros tendremos libertad, sanidad y redención en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso a Dios? En cierta oportunidad hubo un niño que había comprado una madera, unos materiales, y con mucho esfuerzo pudo construir un barquito. Lo hizo con sus velas, con sus lians, con sus, ¿cómo es? Velas izadas, y esperó la época de lluvia. Cuando llegó el tiempo de la lluvia, el niño se puso feliz porque pudo salir y colocar el navío en las corrientes de agua, aquellos riachuelos que se forman cuando llueve torrencialmente. Y coloca ahí el barquito, y el barquito empieza a fluir y a correr, y el niño detrás de él. Pero fue tan ligero y fue tan bien hecho aquel barquito que el niño lo perdió de vista y se cansó de correr detrás de él y se desapareció de su vista. Días más tarde, cuando había cesado la época de la lluvia, iba pasando por el sector comercial de aquel pueblito y vio en una vitrina aquel barco suyo, el que él había construido, el que con tanto esfuerzo había creado. Y fue y entra y toma casi que del cuello al tendero y le dice: mi barco, tú tienes que entregarme mi barco, es mío, yo lo creé, yo lo hice, yo me esforcé, es mío, entrégueme mi barco. Obviamente el tendero le dice: lo siento, muchacho, yo pagué un precio, yo lo compré aquel barco, y como lo compré lo exhibí, y la exhibición ya cuesta, tiene un valor agregado, de modo que no voy a poderte entregar ningún barco así tú creas que es tuyo, es mío. Y si tú quieres el barco, vas a tener que trabajar y traerme el dinero y te lo entregaré. ¿Cuánto vale el barco? Y le da la suma al niño, y se va este niño y empieza a hacer aseo, a cortar pasto, a repartir periódicos, a vender buñuelos, hizo lo que fuera necesario y recolectó el dinero de aquel barquito. Viene a la tienda, habla con el tendero y le dice: ¿cuánto es que me vale el barco? Tanto. Dice: aquí está la cantidad de mi barco. El tendero obviamente le entrega su barco, y cuando el niño toma aquel barquito, lo aprieta contra su pecho y le dice: ahora eres doblemente mío, porque yo te hice y ahora te redimí, te compré con mi esfuerzo y con mi dinero, eres doblemente mío. Y escúchenme, eso fue lo que Dios hizo con nosotros al morir por nosotros en la cruz, porque Él nos creó en el vientre de mamá, y cuando pecamos nos da la redención, envía a su Hijo, paga el precio de su sangre, y por su sangre nosotros somos redimidos, comprados y salvos doblemente de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso el tema lo titulé Redención por su sangre. Redención. Y yo quiero que ustedes escuchen lo que significa la palabra redención según la Real Academia Española. Redención: rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Y escúchenme en la segunda
la segunda versión de la palabra redención. Dice: comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Escúcheme. Cuando Dios creó al hombre, lo hace con un propósito. El propósito, como decíamos, de una de las mujeres que pasaron a dar el testimonio. Cuando Dios nos creó, nos hizo para que fuésemos santos, sin mancha delante de Dios, para que el hombre le sirviera a Dios. Yo creo que cuando Dios te formó, cuando Dios te estaba haciendo con sus manos, Él decía: este me servirá. Es que este me ayudará a transformar a Barranca Bermeja. Este me ayudará a cambiar el concepto de Dios en su familia, que ha sido deteriorado. Pero al igual que Eva, muchos de nosotros fuimos engañados y crecimos y perdimos el rumbo de Dios. Se nos olvidó el propósito por el cual habíamos nacido. Y entonces Jesús viene nuevamente y se aparece a nuestras vidas para darnos redención. Pero escúcheme en algo: solamente quien acepte el sacrificio de Jesús, solamente quien acepte que sí, que Él derramó su sangre por mí, esa sangre cobrará poder y nos traerá redención en todas las áreas de nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por eso hoy quiero compartirle los dos derramamientos. Solo dos derramamientos en el mes, son 7, 2 por domingo y el último uno solo. El primer derramamiento de la sangre de Jesús lo encontramos en el libro de Lucas. Me llamó la atención que ninguno de los otros evangelistas, Mateo, Marcos o Juan, no hablan de este derramamiento. Solo Lucas. Y los que estudiamos los evangelios podemos entender que Lucas era un hombre profundo de las escrituras. Lucas estudiaba los demonios, el gadareno. En el libro de Lucas se encuentran muchas cosas que en los otros evangelios, pero los evangelios son como una película donde cada evangelista presenta un cuadro. Y solamente cuando miramos los 4 evangelios podemos ver la película completa. Y Lucas, mire lo que dice en el evangelio según San Lucas 22, en el verso del 39 al 44. Lucas 22, del 39 al 44, dice así: y saliendo, si no trajo Biblia, mire la pantalla o hágase al lado de un cristiano. Los cristianos normalmente cargamos Biblia. Dice del verso 39, dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Y mire lo que oró. Oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Subraya donde dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Escúcheme. El primer derramamiento de la sangre de Jesús no fue cuando le clavaron la lanza o cuando horadaron sus manos. Lo hizo en el huerto de Getsemaní, por cuanto él sabía el día y la hora en que habría de morir. También Jesús sabía
¿para qué había sido enviado a la tierra? Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Jesús sabía que él tenía que morir así, derramar su sangre para redimir la humanidad. Lo primero que vemos entonces es que vimos una redención en medio de la agonía. Y él tiene que orar por cuanto a nadie le agrada la idea de morir por los demás. ¿A cuánto le agradaría la idea de morir por otra persona? Levánteme la mano. O alguien que me reemplace cuando me toque a mí. A nadie. Jesús tampoco, por cuanto hay en cada uno de nosotros un espíritu de supervivencia. Y entonces, como Jesús estaba en la carne, recuerde que la Biblia dice que el que no confiesa que Jesús vino en carne, eso es anticristo. Jesús estaba en la carne y no quería morir. Tenía que subyugar su alma, su cuerpo, y darle una orden para morir por el pecado de la humanidad. Y se postra de rodillas y hace una oración, y la oración que hacía era: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. O sea, si es posible salvar a la humanidad de otra forma que no sea con esa muerte tan atroz, por favor hazlo, Padre. Pero no había otra. Y él se resigna a la voluntad de Dios, y por eso dice: mas no sea mi voluntad sino la tuya. Y se postra en agonía. Y dice Lucas que hubo gotas de sangre, gotas grandes de sangre. Fue el primer derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. Y con esa sangre redime a la humanidad de la infidelidad, porque él tenía que ser fiel a su propósito sin importarle su propia muerte. Escúcheme, la primera persona infiel, ¿quién fue? Eva. Eva fue la primera persona infiel, por cuanto Dios le dijo: de todo árbol comeréis, mas el árbol de la vida, de la ciencia o del bien y del mal no comerás. Pero se le presenta a Satanás en forma de serpiente y empieza a decirle: con que Dios te ha dicho. Lo primero que hizo el enemigo fue colocarle duda para que ella fuera infiel a la palabra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros somos infieles a veces a la palabra de Dios? Una persona cae en el adulterio cuando empieza a ser primero infiel a Dios. Cuando una persona se olvida de Cristo, se olvida de la oración, de la congregación, son infieles a Dios. Luego les es fácil ser infiel a quien sea. Y no solamente hablar del cónyuge, sino también hay hijos que son infieles a los padres. Por eso en el libro de Malaquías, antes de terminarse el Antiguo Testamento, Dios termina el Antiguo Testamento diciendo: y yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el de los hijos hacia los padres. Porque a veces hay tanta infidelidad en las familias, infidelidad en los negocios, de modo que si has estado padeciendo del flagelo de la infidelidad, tú necesitas ser redimido por la sangre que fue derramada por causa de la agonía de Jesús. Además, Jesús acababa de recibir, o iba a recibir inmediatamente después de esta oración, iba a recibir una traición que era la de Judas. Él estaba redimiendo con esa sangre por causa de su agonía. Estaba redimiéndonos del flagelo de la infidelidad.
De modo que cuando usted sienta que están siendo infieles contigo, cuando sienta que no hay fidelidad, usted se postra de rodillas como lo hizo Jesús y aplica la sangre de Jesús sobre quienes están siendo infieles con usted y les dice: Señor, tú me redimiste de la infidelidad por la sangre que derramaste en el Getsemaní por causa de tu agonía, y pongo esa sangre en aquella persona, ya sea en el cónyuge, en el hijo o en quien le esté haciendo la infidelidad, practicándosela, y estoy seguro que las cosas van a cambiar y Dios hará que esa persona se vuelva al camino de la fidelidad en el nombre de Cristo Jesús. Para eso derramó esa sangre, para redimirnos de la infidelidad. El segundo derramamiento de su sangre fue cuando lo llevan al pretorio. Entonces Judas lo entrega, lo llevan al pretorio, y como no lo hayan culpable, dice Pilatos: azótenlo, para que confiese cuál es el verdadero pecado. Azótenlo. Había algo bien interesante, escúchenme lo que quiero contar. En aquella época los verdugos estaban autorizados para darle 40 latigazos del látigo romano. Ahora, el látigo romano, ¿en qué consistía? El látigo romano terminaba en guedejas, en cuya envergadura tenía astillas de metal o de hueso. Yo no sé cuántos vieron la película de la Pasión de Cristo. La ilustran muy bien. Cuando tiran el látigo romano, el látigo se incrusta en la carne, se incrustaba en la espalda del maestro. Y al jalar el verdugo, arrancaba trozos de carne y desprendían el chorro de sangre. Pero también había algo. Si el verdugo que estaba autorizado para darle 40 azotes se llegaba a pasar un azote, aunque fuera, los dolientes del condenado o de la víctima podían restituirle los mismos 40 azotes por haberse pasado uno. Era la ley de esa época al verdugo. Entonces, por eso era que los verdugos no daban los 40. Los verdugos daban 39. Cuando llegaban al 37, 38, 39, ya el condenado estaba casi muerto. Pero ahí paraban. Sin embargo, hay algo que quiero explicar. Los científicos han comprobado que solo hay 39 enfermedades madres. Y aquí es donde se cumple la palabra de Dios. Volvamos a Isaías capítulo 53. Mire lo que dice en el verso, Isaías 53, en el verso 4 o en el verso 5, a ver si me acuerdo bien. Mire cómo dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades, verso 4, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y mire lo que dice en el verso 5. Y en el verso 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero ¿sabe qué? Cuando dice, verso 5 dice: herido por nuestras rebeliones, ahí estaba la segunda redención. Nos estaba redimiendo espiritualmente, en el área espiritual. Por el derramamiento de esa sangre tenemos redención espiritual, por cuanto en el libro de Romanos, en el capítulo 13, en el verso 23 dice: todos pecamos
¿Hay alguien aquí que no peque? ¿Algún extraterrestre? Mire a la persona que está a su lado y dígale: tú y yo somos pecadores. Alguien que me lo diga a mí también para que no se me olvide. Todos, todos. No hay perfecto ni aún uno solo. No hay uno solo. Todos fallamos. Y dice Romanos: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Isaías, cuando tú aceptas la sangre del Cordero de Dios, aceptas que Él fue molido por tus y por mis rebeliones, esa sangre cobrará poder y habrá redención espiritual. En el libro de Colosenses dice que Él clavó toda acta de los decretos que nos era contraria, las clavó en la cruz, exhibiéndolas públicamente, de modo que si aceptas el sacrificio de la sangre del Cordero para redención espiritual, podrá aparecérsele el mismo diablo a decirle, porque muchas veces el diablo lo espera en la puerta, él no entra casi. No voy a decir: ay, mi marido se quedó en la puerta, eso es que el pastor lo vio. No, de ese diablo, no, anulo, él no es diablo. El diablo lo espera en la calle y dirá, cuando usted sale, le empieza a decir: ¿usted qué viene a hacer esa iglesia? Yo sí lo conozco a usted. La misma familia a veces le dice a uno eso, ¿no? En la casa, cuando lo ven a usted orando, cuando lo ven a usted consagrándose, no falta el familiar que le va a decir: ¡ay, ya se las viene a dar de mamá santo! Pero si usted acepta el sacrificio de la sangre, así afuera está el mismo diablo, recordándole su pasado, su pecado, su maldad, usted podrá decirle: la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me ha redimido de la maldición y ahora soy libre, soy nueva criatura. Dele un aplauso al Rey. Redención espiritual. Él vino, Él derramó su sangre para redimirnos. Ya no tenemos por qué pagar. Ya no se condene usted mismo más. Es cierto, mire, hay personas hay mujeres y hombres también que cuando van al encuentro, una mujer el otro día me decía, hace como unos 10 años atrás, me dijo: pastor, mi marido me está esperando en la casa, y él dijo que cuando volviera de encuentro sí le tenía que contar la verdad, porque yo ya no iba a pecar más. ¿Y ahora qué le digo? Y había sido bien bandida. Claro, tenía miedo y dijo: ¿y ahora qué le digo? Me tocó decirle: ¿y usted fue libre de su pecado? ¿Fue redimida por la sangre del Cordero? Sí, pastor, sí. Yo me arrepentí, nunca más lo volveré a practicar. Entonces le dije: entonces dígale: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nadie nos puede juzgar por nuestro pecado del pasado. Mire, la persona que está a su lado, dígale: nadie me va a poder juzgar del pecado del pasado. Nadie. Somos nueva criatura. Hay redención espiritual. Se corta la maldición, se corta la condenación. Pero también me impacta que hay redención física. Lo tercero, ¿qué es? Redención física. Mire lo que dice en el verso 5. Dice: mas el herido fue por mis rebeliones. ¿En la pantalla no está? No.
Isaías 53:5. Molido por mis pecados. Hasta ahí hay redención espiritual, perdón de pecados. Pero mire lo que dice en el verso 5b, más adelante, dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Por favor, explíquemelo. Con gusto. Significa que si yo creo, porque hay gente que no cree que Dios los perdona. Alguien dijo: yo soy demasiado pecador como para que Dios me perdone con una sola oración tan sencilla. Entonces no tuvo fe, no creyó. Pero si usted puede creer que Dios le perdona, si lo acepta en su corazón, si lo recibe a Él como su Señor y su único y suficiente Salvador, hay otra garantía más, un valor agregado de más. No solo habrá redención de infidelidad, redención espiritual, sino habrá redención física. Cuando yo llegué a los pies del Señor, escúcheme por favor, yo tenía apenas 28 añitos, hace 3 años atrás nomás fue eso. La desnudez es por causa de demasiada inteligencia, no es por los años. Mentira, 50 años tengo, Dios me ha dado bendición de vivir 50. Pero a los 28 años, y por causa del pecado, escúcheme, tenía una gastritis. Aparte de eso, tenía amigdalitis crónica. Cada 40 o 45 días se me inflamaban las amígdalas, me daban unas fiebres. A mí me tenían que aplicar unas inyecciones que traían del exterior que se llamaban Ayerpen, creo que se llamaban, de 2 millones de unidades. Eso era como una penicilina prácticamente. Y ya no podía comer, tenía que tener en la nevera un frasco de esos de, ¿cómo se llaman? De esas de leche de magnesia, Milanta. Un pelado de 28 años y ya tenía esos padecimientos. Pero el día que Cristo me perdonó, el día que Cristo me redimió, yo pude creer que Dios me perdonaba para que el propósito de Dios se cumpliera en mi vida. ¿Y sabe qué? Yo también puedo decir: si me perdonó de tanto pecado y de tanta maldad, imposible que no me sane. Y escuché lo que en la Biblia decía, que por sus llagas yo era sanado, y yo lo creí. Me impuse las manos entonces y le ordené a toda acidez, a toda úlcera, a toda amigdalitis, le ordené: te aplico la sangre que Jesús derramó por causa de esas llagas de sus espaldas, por sus heridas, porque está escrito que por sus llagas yo seré sano. Y lo creo, y fui sano, y nunca jamás volví a padecer de esas enfermedades. Nunca más. Hay redención espiritual, hay redención de infidelidad, pero hay sanidad. Por sus llagas, por su sangre, usted y yo seremos sanados en el nombre de Jesús. Amén. Usted dirá: pastor, yo he escuchado ese mensaje tantas veces que ya no creo. Por no creer es que no ha sido sano, por no haber creído. Porque en el libro de Apocalipsis 12 dice: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Y la enfermedad es un demonio asignado por causa del pecado. Escúcheme, no se me distraiga.
Hay gente que tiene cáncer. Pastor, ¿y yo qué pecado cometí acaso para que me diera cáncer? El resentimiento, mija. El odio. La falta de perdón fue la que le trajo artritis. Una vez fui a orar por una mujer en una clínica paralizada, entumecida, no podía moverse, no se podía mover. Y los médicos dijeron que no se podía mover. Me pidieron que fuera y llorara por esa mujer. Fui y lloré. Yo me di cuenta que era su odio. Me acerqué al oído y le dije, muy quedo, le dije: ¿quién te hizo tanto daño? Cuando le dije ¿quién te hizo tanto daño?, esta mujer se les granaron sus lágrimas y empezó a llorar. Tristemente me dijo: mi marido. A veces hasta me viola. Le dije: ¿puedes perdonarlo? Y dijo: no. Y le dije: ¿cómo pretendes que Dios te sane o que Dios te perdone si no eres capaz de perdonar? Tienes que perdonarlo. La llevé en una oración a que perdonara. Y empezaba y lloraba y lloraba y lloraba. Estaba recibiendo sanidad y estaba recibiendo liberación. Le puse la sangre del Cordero de Dios que había sido derramada de sus espaldas sobre esta mujer. Y una vez que recibió y aceptó, le dije: ahora levántese y camine. Salga de su invalidez. Ya Jesús te sanó. Y así fue, se paró y salió y se fue. Pero la sanidad física o la redención física va de la mano de la redención espiritual. Va de la mano del perdón de los pecados. Un día estaba Jesús en Capernaum. Estaba en su casa. La casa estaba tan llena que no cabía un hombre más allí. Y llevaban un inválido, un paralítico. Como no pudieron entrarlo por la puerta principal, pero ellos creían que Jesús lo podía sanar, abrieron el techo y lo bajaron con cuerdas y lo pusieron frente a todo el mundo. La gente estaba esperando que lo único que Jesús dijera era: hijo, levántate. Porque hay gente que vienen a la iglesia nomás esperando shows. Sí, en serio. Esperando nomás señales, esperando nomás milagros, pero no se quieren arrepentir de su pecado. Y así estaban estos. Trajeron a aquel hombre, lo bajaron en las cuerdas y lo ponen frente a todo el mundo. Y Jesús, en vez de decirle: oh, levántate, le dice: mijo, tus pecados te son perdonados. Claro, ellos se les salió el monstruo de su mente y dijeron: ¿quién se cree para perdonar pecados si solo Dios puede perdonarlos? No sabían que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo el que estaba allí. Y les pregunta Jesús: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Pues la fácil es decir que los pecados son perdonados. Entonces le dijo: para que entonces vean que el Hijo de Dios tiene potestad para perdonarle los pecados, ahora sí le digo: levántate, toma tu lecho y anda. La sanidad física vino tan pronto él recibió el perdón de los pecados. Y yo quiero que tú recibas o que te bautices en la sangre del Cordero de Dios, porque si te bautizas en esa sangre te va a hacer libre de la infidelidad, y esa sangre te va a hacer libre del pecado, y esa sangre te va a hacer sano y recibirás redención física en el nombre de Cristo Jesús.